El libro de la vida verdadera, el tercer testamento, la revelación divina para todos. Comparte estas enseñanzas con América González. Miércoles a las 11 en OM Radio. Muy buenos días. Es un placer estar con todos ustedes nuevamente en esta mañana en el libro de la vida verdadera, ya que traemos enseñanzas muy hermosas que nuestro Padre ha traído para este tercer tiempo. Él nos ama tanto, mis hermanos, que realmente hemos recordado la semana pasada su pasión, todo aquello que sufrió en el segundo tiempo, pero dice que ahora no quiere sufrir, y sí lo hacemos sufrir al ver que sus hijos están mal, al ver que cometemos errores y que hay mucha gente que está sufriendo. Entonces Él sufre también ahora y dice que es un calvario nuevamente el que está pasando al ver tanta cosa que en el mundo se está realizando. Tantos que están matando, robando, violando, secuestrando muchas veces y tantas cosas que están pasando. Entonces Él sufre al ver las familias que muchas veces se quedan sin sus seres queridos y eso para Él es muy doloroso, pero dice que ya no lo hagamos sufrir y que sobre todo no lo representemos nuevamente en una cruz porque Él sufre y recordando ese tiempo. Ahora vamos a amarlo, a ser buenos, a darle esa alegría de tenerlo en nuestro corazón. Él renace nuevamente, porque así fue la resurrección, renace en nuestros corazones, en nuestros buenos actos, en nuestros buenos pensamientos. Y así traemos que debemos darle gracias por todo lo que nos da. Llegó esto que dice, gracias Dios por todo lo que nos das. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, porque me da fuerza el saber que tú estás a mi lado, porque sé que me acompañas en todas las jornadas, ¿sí? Donde quiera que vayamos, ahí lo llevamos, dice. Te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo para que sea fecundo y que sirva para la felicidad de los demás. Ayúdame a entregarlo con amor en la gente que voy a encontrarme, para que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia en mi alegría. Eso quiere vernos ahora ya alegres, felices, sabiendo que Él nos acompaña y que va con nosotros a todas partes. Por eso también debemos pensar a dónde lo llevamos, ¿verdad? Porque Él está en espíritu, en nuestra conciencia, cuando hacemos algo malo. Entonces debemos reflexionar, mis hermanos, orar mucho por aquellas personas que hacen daño a sus demás hermanos y que no saben todavía de esta hermosa palabra, si no ya cambiarían para no sufrir más adelante. Ahora sí, vamos a hacerle una pequeña oración a nuestro divino Señor, a Dios, para que Él se manifieste, esta enseñanza en nuestro corazón quede grabada. Vamos a decirle, si quieren acompañarme, con los ojos abiertos o cerrados como ustedes acostumbren. Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu. Y así nos unificamos a mis hermanos que en este instante se elevan hacia ti, primeramente para darte gracias y pedir por toda mi hermana humanidad que tanto sufre, que tantos adolece, Señor, donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay enfermedades. Ahí llegue tu caridad y tu luz, Señor, tu amor para todos tus hijos. Y así también por toda la creación bendita, por todo lo que acontece, Señor, en este mundo y en otros mundos, porque también hay vida. Gracias, Señor, por todo. Madre Santísima, intercede por todos tus hijos y que este día sea de luz, de amor, de caridad entre unos y otros de mis hermanos. Así todos tus hijos en armonía perfecta, Padre, para que todo sea mejor. Gracias por escucharnos.
Gracias, Señor, por estar siempre ocupado en que nosotros seamos mejores. Gracias. Y así te pedimos tu bendición. En tu nombre que eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos al tema que traemos para ustedes. Dice, obrar de acuerdo con el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Así nos vino a dar un ejemplo Él de cómo vivir en la tierra, y eso es lo que vamos a hacer. Dice, oíd con atención esta palabra, para que después la analicéis y la sembréis en el corazón de vuestros hermanos. No os conforméis con entenderla. Hablad, dad ejemplo y enseñar con vuestras obras. Sed intuitivos para que conozcáis cuál es el instante propicio para hablar y cuál es el momento oportuno para que vuestros hechos den testimonio de mi doctrina. También nos dice el Divino Maestro, un solo idioma os doy para que extendáis mi palabra. Ese idioma es el del amor espiritual, el cual será entendido por todos los hombres. Un idioma dulce al oído y al corazón de la humanidad, que irá derribando piedra por piedra la torre de Babel que en su corazón ha levantado. Entonces mi justicia cesará, porque todos se entenderán como hermanos. Eso es lo que Él quiere, que seamos hermanos, porque Él es un solo Padre, no hay muchos padres, sino solo uno espiritual, y los que tenemos en la tierra también debemos respetarlos. Dice, ¿cuán difícil os parece abriros paso cumpliendo con vuestra misión en este tiempo? Mas os digo que no es difícil, porque la humanidad está preparada para recibir mi enseñanza. Nos dicen otras enseñanzas que las tierras, o sea, nosotros, los seres humanos, somos como la tierra porque pertenecemos a este mundo, y así nos dice que ya están preparadas para poderles hablar y que ellos nos comprendan, ¿verdad? Que sepan que Él vino para guiarnos en el camino. En todos los tiempos, los débiles se han acobardado ante la lucha, mientras los fuertes han demostrado que la fe en mi ley todo lo vence. ¿Sí? Si nosotros vamos de acuerdo a su ley, pues vencemos muchos obstáculos, muchos tropiezos, muchas cosas que se nos presentan en nuestra vida, porque nos dice que no es un camino florido, sino es un camino en el cual tenemos que ser muy fuertes para vencer todo aquello que se nos presente. Dice, vuestro destino, Israel, ha sido comunicar siempre al mundo nuevos mensajes y revelaciones. Por eso a veces dudáis de si seréis creídos, mas no temáis, nos dice. Encontraréis fértiles semillas que os he confiado y sembradlas. Ya veréis cuántas tierras que creías estériles las encontraréis fértiles al ser fecundadas con la verdad de mi doctrina. Fíjense lo que nos dice ahí. Dice también, no dejéis de cumplir vuestra misión, porque os sintáis indignos. De cierto os digo que hace tanto mal el que a sabiendas profana la ley, como el que posee una misión y deja de darle cumplimiento. Extended mi doctrina, hablad a los hombres de mi palabra, convencerlos con vuestras obras de amor. Invitadlos a oírme, y cuando llegue entre las multitudes y en su corazón se encienda la luz de la fe, les nombraré hijos del nuevo pueblo de Israel. ¿Sí? Todo aquel que quiera seguirlo dice que Él vino a enseñar un ejemplo, y que todo aquel que cumpla con su ley de amor, entonces también pertenecerá
al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su doctrina es de amor. Nos dice, aquellos que del fango, de la escoria o del egoísmo se levanten a una vida de servicios y de caridad hacia sus hermanos, los mostraré como un ejemplo de que mi doctrina tiene luz y gracia para regenerar a los pecadores. Ese ejemplo cundirá en todos los corazones. ¿Quién no desea ser de aquellos que me testifiquen? Mas en verdad os digo que si vuestros actos no brotasen con verdad de vuestro corazón, no darán fruto en vuestros hermanos, ¿sí? Todo acto que hagamos bueno debe ser sentido, debe ser de corazón, darle lo mejor a nuestros hermanos. Dice, debéis saber que en estos tiempos es muy difícil engañar a la humanidad. Su espíritu se encuentra despierto y aunque perdido en el materialismo de su existencia, es sensible a toda manifestación espiritual. Si a vuestros hermanos no los podéis engañar, ¿engañaréis a vuestro Padre? Pues menos, ahí sí a Él no lo podemos engañar porque Él todo lo sabe y todo lo ve. Dice, dejad que el amor del Maestro se albergue en vuestro ser, para que lleguéis a perdonar a vuestros enemigos como Él os perdona. Entonces vuestro corazón será entre la humanidad como ancla de salvación. También nos dice el Divino Maestro, no sintáis temor ante los hombres, porque en verdad os digo, yo hablaré por vuestras bocas, testificaré mi palabra por vosotros, y el eco de ella llegará a los confines de la tierra, a los grandes, a los pequeños, a los mandatarios, a los científicos y a los teólogos. Pues sí, es para toda su doctrina. Dice, os digo nuevamente que no temáis a la lucha y decid con toda naturalidad a vuestros hermanos que el Señor ha venido entre vosotros, ¿sí? Él ha estado en espíritu, como, ¿verdad? Como lo hemos escuchado, dando su divina palabra, su doctrina, a través de aquellos portavoces que fueron de 1866 a 1950. Dice, decirles que Él murió en la cruz, pero fue Jesús el cuerpo donde Cristo se donde Cristo se ocultó, el templo viviente donde habitó el Verbo de Dios, pero que Cristo, el divino amor, vive y vive en espíritu y viene hacia sus hijos para enseñarles el camino que les conducirá a su reino espiritual, ¿sí? Ahora vino esta tercera hora para que lleguemos a Él, pero espiritualmente. Dice, no temáis a los juicios y mofas de las sectas y religiones. Ellas son las que teniendo en sus manos los libros de las profecías, no las han interpretado y por ello no me han sabido esperar. En cambio, vosotros que no conocías las profecías, que hablaban de mi retorno como Espíritu Santo, me estabais esperando. Ya ha llegado el tercer tiempo y la humanidad no ha sabido interpretar el Evangelio. Dice que no, lo leen, mucha gente lo leemos, ¿verdad? Porque yo también antes era católica y pues leía la Biblia y lo leíamos, pero no la hemos sabido interpretar correctamente. ¿Cómo lograréis invitar a la humanidad a que alcance la espiritualidad en una época con tanta materialidad y con tanta confusión? Nos dice.
¿Pensad que es difícil vuestro trabajo? Que para poder cumplir con él tenéis que ser fuertes y pacientes ante la lucha. Sí, dicen el Divino Maestro en este recinto que hay muchas sectas, muchas religiones, pero que tenemos que invitarlos, ¿verdad? No es a implantar nada, es invitarlos a que ellos empiecen a guiarse por esta doctrina de amor. Eso es lo que quiere, y que respetemos todas las religiones, porque en todas está Él, en una parte, pero ahí está, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender a nuestros hermanos que ellos van de acuerdo a la religión que tienen y a las sectas que hay, pero hablarles con amor, que el tercer tiempo ya ha llegado de evolución y que el Espíritu Santo, porque es la tercera manifestación de Dios, exactamente en este tercer tiempo, es el que se está derramando para todos sus hijos, no importando la creencia, no importando secta, religión, nada de eso, sino todos, Él viene para todos sus hijos. Dice, debéis trabajar mucho para corregir la errónea interpretación que se ha dado a mi ley y también la forma imperfecta en que me ofrecéis vuestro culto. Pero debéis de considerar que no podréis hacer variar en un instante sus conceptos y sus prácticas, sino que para lograrlo debéis revestiros de paciencia y de buena voluntad y dar ejemplo de amor con vuestras obras. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ahí está que debemos ser pacientes y tener deseos de que nuestros hermanos progresen, sean mejores y puedan tener esa felicidad. Dice, del conocimiento que impartáis surgirá el concepto de mi obra, que se formen los hombres. Muchos por falta de comprensión juzgarán mi doctrina por vuestra humildad, como en el segundo tiempo fue juzgado Jesús el Cristo por su apariencia humilde y sus vestiduras pobres, y porque también aquellos 12 que le seguían mostraban la humildad de su indumentaria. Yo os digo en verdad que no estaban cubiertos de andrajos y que solamente habían renunciado a las vanidades materiales, porque a través de mi enseñanza habían comprendido cuáles eran los verdaderos valores del espíritu. Lo más importante no es lo material, no es la vestidura, sino lo que llevamos dentro de nuestro espíritu, la verdad, la humildad, pero no la humildad física de ropa, la humildad de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Dice, así de hombre en hombre irá penetrando la luz que disipe el fanatismo y liberte al espíritu. Y los que se nombraron cristianos sin serlo, conocerán e interpretarán las verdaderas enseñanzas de Cristo a través de esta luz, porque ella les dará un elevado concepto de la vida espiritual de la que Jesús habló siempre en sus enseñanzas. ¿Sí? Siempre decía que pues la humildad, el amor, la caridad, para que pudieran tener esa espiritualidad y poder ser mejores y llegar al Padre en esa evolución. Dice, ya llegará el tiempo en que comprendáis la grandeza de la verdadera humildad, y entonces veréis que quien ha sabido ser siervo, en realidad ha sido libre en su misión de hacer el bien y sembrar la caridad, y en su vida lo ha acompañado la fe, la confianza y la paz. ¿Sí? Es lo más importante, tener paz en nuestro hogar, en nuestra nación, en todo. Yo os digo que sabréis sentir cuando vuestro espíritu ya esté preparado para enseñar mi doctrina a vuestros hermanos.
porque será cuando os hayáis encontrado a vosotros mismos. Escucharéis entonces con claridad la voz de la conciencia. Mientras esto no sea en vosotros, no podréis sentirme en verdad. ¿Sí? Cuando se debe sentir ese amor, esa humildad, ese deseo de ayudar a los demás, es cuando dice que debemos actuar, ¿sí? Que debemos realmente dar a conocer esta palabra. La gente se acerca a nosotros, mis hermanos, muchas veces, ¿verdad? Para darnos a saber que está sufriendo, que tiene enfermedades, que tiene problemas, y ahí es el momento de actuar. Dios nos va poniendo en nuestro camino las personas que las tenemos que ayudar. Muchas veces nosotros decimos, no sé a quién voy a ayudar, pero llega la persona a la cual podemos nosotros consolar con una palabra, escuchándola porque se desahoga, o muchas veces, si tenemos materialmente también, o guiarla por el camino verdadero, ¿sí? Ahí está nuestra labor tan grande, y yo invito a todos mis hermanos, ¿verdad?, que hagan un esfuerzo de luchar siendo mejores por el bien de los demás y por el bien propio. Entonces, ahí los estoy dando como Dios nos viene a invitar a ser regenerados. Dice que resucitó en el corazón de cada uno de sus hijos. Ahí quiere Él morar, ahí quiere actuar a través de nuestro cuerpo. Bien, ahora sí vamos a pedirle a Regina, que está en cabina, que nos haga favor de poner el audio que trajimos para este tema, porque es muy importante escucharlo también. Fue grabado por el hermano Daniel Carvajal. Sí, Regina. Os hago responsable a ti, pueblo, de estas manifestaciones de amor que te entrego, y os convierto en depositarios de mi nueva palabra. Todo el que haya aprendido de mí, prepare y enseñe mi verdad a los postreros. El tiempo en que vivís, que es de tanta trascendencia espiritual para todos los hombres, está pasando desapercibido para la humanidad. Sin embargo, llegará el instante en que sea reconocido como de gran importancia, no solo en la vida del pueblo que recibió este mensaje, sino en la historia de todos los pueblos de la tierra. Pensad en la grandeza que significa estar escuchando mi palabra. Mas no vayáis a dormiros, porque al mismo tiempo que debéis sentir gozo por tener esta gracia, debéis saber que vuestra responsabilidad ante los pueblos, vuestros hermanos, es muy grande, ya que tenéis que llevarles el testimonio de cuanto en estos tiempos recibisteis. Muchos hambrientos y sedientos de la palabra divina vendrán a vosotros, y en mi enseñanza colmarán su anhelo de saber. Yo os estaré contemplando desde el más allá, y toda obra buena que hagáis en favor de vuestros hermanos será bendecida, y sus frutos multiplicados. En cambio, todo error o adulterio a mi ley será juzgado y sancionado por mi justicia perfecta. Comprended, Israel, que sois el responsable de mi obra. Sentid el dolor de los que sufren y lloran en la esclavitud en aquellas naciones. Ellos esperan que mi misericordia poderosa pueda libertarlos y entregarles la paz. La inocencia llora y queda desamparada en los caminos. Los ancianos son burlados y las doncellas descarriadas. Y así, sin piedad y sin remordimientos de conciencia, el uno al otro se arrebatan el hilo de la existencia. He dejado entre vosotros, cual baluarte, la oración. Por eso os digo, velad y orad para que por vosotros alcance salvación la humanidad, para que le entreguéis a su debido tiempo la palabra que estáis recibiendo. ¿Queréis mi fortaleza? Cumplid mis mandatos. Amad mi ley porque sois responsables de la humanidad. Sois los doctrinados y ante vosotros se presenta el camino que Elías ha venido a preparar. Caminad con paso lento, con paso de mansedumbre.
Antes quiero que comprendáis la grandeza espiritual de la misión que os estoy confiando. Solo así vuestro espíritu dará cuenta de la responsabilidad de vuestra misión. Quiero que vuestras prácticas dentro de mi obra sean más perfectas y espirituales, porque no está lejano el día en que llevaréis mi doctrina por todos los lugares preparados por Elías y por mi mundo espiritual, porque mi reino espera a los unos y a los otros, y todos tenéis que llegar a mí con vuestros méritos y con la humildad en vuestro espíritu. Sed como el buen labrador que cultiva la semilla en los campos, semilla que materialmente florece y da su fruto, por el esfuerzo del hombre, el que con fe y esperanza toma las herramientas, remueve la tierra, limpia la planta de la mala hierba y espera que las aguas hagan que florezca y produzca abundantes frutos para el alimento de la humanidad. No olvidéis que el corazón humano es como la tierra que va a cultivarse. Primero hay que limpiarla, apartando de ella pedruscos y arrancando la mala hierba que la cubre. Luego hay que fecundarla con el riego a fin de que en sus entrañas pueda germinar una simiente, y finalmente hay que llegar a tiempo a sembrar la semilla antes de que la tierra se canse de esperar y pase la época propicia. Así, en esta humanidad se está llevando a cabo una obra de purificación en la que el hombre, sin darse cuenta de ello, se ha ofrecido a sí mismo el cáliz que habrá de devolverle su pureza. Todo el dolor que se está preparando él mismo servirá para ablandar su corazón, para que al fin expulse de lo más profundo de su ser cuanto de malo ha germinado en él, y cuando ya no pueda sufrir más ni sentir más angustia, sentirá llegar a su corazón la luz de la conciencia, la dulzura del arrepentimiento, la savia de una nueva vida para su espíritu. Una vez preparado, limpio y purificado por el dolor, y más tarde fecundo con el rocío del arrepentimiento y la reflexión, el hombre estará a punto de recibir la divina semilla de la espiritualidad, porque sus entrañas ennoblecidas ya con el arrepentimiento y el propósito de enmendar y de restaurar, estarán ávidas de recibir en su seno la simiente del amor, de la paz y la sabiduría. ¿Qué será de esta humanidad si cuando estuviese ansiando en su corazón mi nuevo mensaje, este pueblo no se hubiese preparado por medio de la práctica? Ni se hubiese acrisolado en una lucha de amor contra el odio, de caridad contra el egoísmo y de la paz contra la discordia, las enfermedades y las penalidades? No espere con la sola palabra llegar al fondo de los corazones, persuadiéndolos de mi verdad. Por eso, al mismo tiempo que os voy dando mi palabra, os voy diciendo que la pongáis en práctica, porque sólo así podréis comprender la esencia de mis enseñanzas, su contenido y su bondad infinita para el desempeño de vuestra misión. Este conocimiento ha ido iluminando vuestro entendimiento, porque aun cuando vuestra memoria no alcanza a retener todas mis palabras, vuestro espíritu sí guarda la esencia de ellas, y llegado el momento se las recuerda a la mente con la claridad con que fueron escuchadas. Por eso sois responsables de todo cuanto os estoy entregando. Benditos sean los que guardan en su corazón mi palabra, porque ellos amarán su cruz, y con ella a cuestas llegarán a las puertas de sus hermanos, llevándoles el mensaje de luz, paz y amor que en mi palabra confié a este pueblo. La lucha de mis discípulos de esta era para lograr que se establezca mi ley en la tierra será mayor que nunca, y para que llegue a reinar en el mundo la espiritualidad de la cual proviene toda justicia, todo el amor y la razón, antes habrán de beber los pueblos y las naciones del mundo un cáliz muy amargo. Comenzáis a sentir la responsabilidad al quedaros ya no como párvulos o discípulos, sino como explicadores,
como emisarios y como testigos del mensaje que del Maestro escuchasteis. Por eso vosotros, discípulos muy amados, que conocéis mis enseñanzas, tenéis tan grande responsabilidad contraída con vuestro Padre, porque sabéis lo que el porvenir os depara. Pero no debéis de medir por años ni aun por siglos el tiempo en que mis profecías van a tardar en cumplirse. Solo debéis de pensar en depositar en mí vuestro tributo de amor y de confianza, cumpliendo con lo que a cada uno os corresponde en mi doctrina. Lo demás lo haré yo, y con ello siempre os sentiréis tranquilos delante de vuestra conciencia. Os dejo un grande cargo, pero os doy paz y fortaleza. Vosotros mismos no podéis juzgar vuestros actos, pero yo, el juez, pesaré vuestras obras, recibiré vuestros frutos, y al final os mostraré el resultado de todos vuestros afanes y desvelos. Cuidad el tesoro que os he dado en mi palabra, y no permitáis que manos impuras os lo arrebaten. Dadla a todo aquel que desee o que busque en ella su salvación. Si vosotros no supieseis defender mi legado, yo lo defenderé. Pero entonces tendréis que responderme de vuestras flaquezas. Trabajad con amor por el cumplimiento de las leyes espirituales y materiales. Si atendéis vuestros deberes espirituales, os será fácil el trabajo material. No haréis ostentación de vuestras virtudes. Si en verdad sentís mi palabra y la practicáis, guardad celosamente vuestras obras, allí donde solo yo pueda mirarlas, y vuestro ejemplo de humildad alentará a vuestro hermano a imitaros. Sois mis labriegos, a quienes he dejado al cuidado de la semilla que más tarde tendrá que florecer. Os he confiado el árbol corpulento lleno de follaje para que bajo su sombra descanse el peregrino. Mas los vendavales le han despojado de sus hojas, porque habéis sido sorprendido por la tentación cuando dormís. Las hojas que los vendavales arrebatan de este árbol, las recoge mi caridad, y vuelvo a formar con ellas el follaje de sus ramas. Yo os confié mi obra. Defendedla porque es joya de inapreciable valor. Sed centinelas y velad porque ella sea respetada y comprendida. Que nada os haga retroceder en el camino. Id siempre adelante. No familiarizándoos con esta bendita manifestación y siendo incansables sembradores de la caridad, de la luz y de la paz. He aquí el porqué de vuestra responsabilidad en este tercer tiempo, oh pueblo de Israel. Juzgaré a las generaciones que han pasado desde 1866 hasta el año presente, y a cada una daré según su labranza. Para ayudaros a alcanzar ese grado de espiritualidad, es por lo que ahora vengo a entregaros la savia de mi palabra, el fruto de buen sabor. Soy el Padre amoroso que viene a entregaros pan y abrigo para vuestro cuerpo y para el espíritu. Sois los hijos de la luz. No dejéis que la tentación os haga caer en sus redes. Imitad a los apóstoles del segundo tiempo que hablaron del Padre a las multitudes, y éstas reconocieron a su Dios y Señor en las obras de sus enviados. Así quiero contemplaros. Ya es tiempo de que os entreguéis de lleno a predicar mi verdad. Apartaos de las obras superfluas de los hombres y gobernad la envoltura. No permitáis que ella os gobierne. Así, después de esta lucha, os veré llenos de regocijo y paz. Luchad y trabajad, Israel. Analizad y comprended que con estas enseñanzas os estoy entregando las vestiduras blancas para que vayáis por los caminos del mundo cumpliendo vuestra misión. Grande es la jornada que tengo señalada al Espíritu para su preparación, restitución y cumplimiento. Cuando alcancéis a comunicaros espiritualmente conmigo,
Os sentiréis fuertes para la lucha y aprenderéis a abriros paso en el camino, venciendo los obstáculos que en él se os presenten. ¿Queréis formar parte de mi apostolado? ¿Queréis ser contados entre mis discípulos? Perseverad entonces en el estudio. Hacer que vuestra preparación vaya en aumento para que pronto llevéis mi palabra a vuestros hermanos. Dejad ya de ser los párvulos, para que cuando yo os diga que oréis, comprendáis que os pido buenas obras, ya que ellas son, y no vuestras palabras o pensamientos, las que verdaderamente hablan a mi espíritu. Un pensamiento, por muy hermoso que sea, si no es sentido, carece de esencia. Una palabra o una frase, por muy bellamente que sea dicha, si no se transforma en obra, no tendrá vida. Y ya sabéis que lo que no tiene vida no existe. Por lo tanto, no puede ser recibido por mí. Ya sabéis, cuando os diga orad, no solo os concretéis a penetrar en el recogimiento interior de vuestro pensamiento, sino también salid de ese santuario y dejad en cada hermano vuestro una prenda de verdadera fraternidad como la más cierta prueba de que vivís velando y orando por vuestros semejantes. Así se irán apartando vuestros defectos, iréis combatiendo vuestra desunión e iréis logrando esa preparación de que tanto os hablo en mis lecciones. Contemplo la tierra enrojecida por la sangre humana y a los hombres que no cesan en sus crímenes. Atraed mi paz hacia el mundo, porque de lo contrario mi justicia será de nación en nación, y vosotros también tendréis que responderme de vuestra falta de caridad. Pensad en todos ellos, pueblo amado, y sabed que la espera para esos espíritus es dolorosa, y que mientras ellos sufren pensando que tal vez no es este el tiempo de mi vuelta, vosotros día a día podéis recrearos con mi palabra. Oh pueblo amado, id por los caminos, penetrad en los hogares, y haced paz por doquiera. Llevad mi testimonio y defended hasta el fin mi obra espiritualista trinitaria mariana, que he venido a revelaros, que he venido a confiaros en este tercer tiempo, en cumplimiento a mi palabra dada en los tiempos pasados. Vosotros que habéis tomado sobre vuestros hombros esta cruz, reconoced la responsabilidad que tenéis de mostrar a la humanidad la verdad de mi manifestación y de mis prodigios. Por eso os pido nobleza de sentimientos, conocimiento perfecto de quiénes sois respecto a Dios y de la humanidad, y para eso os entrego mi enseñanza de espiritualidad. Preparad vuestras sandalias, porque un nuevo sendero os espera. En él encontraréis ocasiones sin fin donde sembrar la caridad y el amor. Aún estáis temerosos y por eso no habéis querido anunciar a la humanidad el nuevo tiempo. Debéis comprender que lo que el Padre ha depositado en vosotros pertenece a vuestros hermanos y que se lo debéis dar a conocer. A cada paso os despierta la voz de vuestra conciencia, haciéndoos comprender que tenéis un alto destino entre la humanidad y una gran misión que cumplir. Yo soy la vida, yo soy eterno y en mí os he hecho habitar, para que la obra que hayáis comenzado no la abandonéis jamás. Confiad en mí, y de cierto os digo, que una sola simiente no se perderá, y vuestra cosecha será perfecta. Mi paz sea con vosotros. Así es, mis hermanos. Dios nos hace responsables de su enseñanza. Nos dice que no estemos durmiendo, que ya es tiempo de que entreguemos su doctrina, que la humanidad nos necesita. Dice, no durmáis, que el testimonio que nos dio espera que sea entregada a los nuevos hermanos,
que Israel es responsable de su obra, ¿sí? Porque recuerden que en todos los tiempos el pueblo de Israel es el que ha transmitido la enseñanza de Dios. Que veamos cómo los hombres se arrebatan la vida, nos dice. Y así es, estamos viendo cuántos en las noticias constantemente, ¿verdad? Cómo a uno se quita la vida. Dice que Él nos da la fortaleza, que amemos sobre todo su ley y que caminemos con paso lento, pero a la vez firme, ¿sí? Que no esperemos que ya a estar durmiendo o esperando, decimos, ay, después lo vamos a hacer. No, el trabajo ya es necesario por la situación que se está presentando en la humanidad. Que llevaremos su doctrina por todas las naciones, que su semilla dará frutos ya, ¿sí? Para que su doctrina se pueda conocer, que no dejemos pasar el tiempo, porque las tierras ya están preparadas, nos dice. Dice que el hombre tendrá que sufrir, también nos dice, ¿verdad? Pero tendrá que arrepentirse. Eso es, después de un gran dolor muy grande, muy fuerte, tendrá que arrepentirse. ¿Qué será de esta humanidad si nosotros estamos todavía con temor? Nos dice que esas tierras ya están preparadas, que ya es una tierra que debemos nosotros cultivar, de sembrar esa semilla para que dé frutos. Dice que la humanidad está sufriendo, los pueblos, y no se han preparado, que este conocimiento ha sido grabado en nuestro espíritu ya, ¿sí? Que ahí está grabado, y entonces nada más que darle la oportunidad para que aflore. Dice que abracemos nuestra cruz como Él abrazó su cruz, que seamos los emisarios de su doctrina. Sus profecías se cumplirán siempre que nosotros hagamos nuestra parte también, ¿sí? Ahí está, que cuidemos el tesoro que nos ha dado en su palabra, ¿sí? Ahora, porque de ella tenemos que responder, ¿sí? No nada más la sabemos, la guardamos o la entendemos y ahí la dejamos. Todos podemos ser misionarios, todos podemos ser aquel pueblo de Israel con solo sentirlo, amarlo, desear el bien para la humanidad que tanto sufre en estos momentos. Entonces ahí nos ha dado su sabiduría infinita para poder comprender a todos nuestros hermanos y poder evolucionar. Vamos a recibir al hermano Ángel. Hermano Ángel, buenos días, bienvenido. América, Rubén, muy buenos días, y con el gusto de siempre, deseando un buen día para todos los hermanos que nos siguen. Y les llamo hermanos porque debemos de recordar que somos hermanos por el Espíritu, somos hijos del mismo Dios creador. Padre. El tema que ahora escogieron es el de obrar de acuerdo con el Espíritu de Cristo, de acuerdo con la doctrina que nos vino a dar el Divino Maestro en este y en los tiempos anteriores, que se reduce a hacer todo el bien que podamos, todo el bien, porque su doctrina habla de hacer el bien. Y nos preguntamos todos, ¿cómo podremos estar de acuerdo con esto? ¿Cómo podremos estar obrando correctamente en nuestra vida? Y lo número uno sería practicando su doctrina, practicando sus divinas enseñanzas, que en todos sus textos, que en todas sus enseñanzas, que en todas sus lecciones, nos habla de hacer el bien, de tener ese comportamiento de amor, de fraternidad, de caridad, de comprensión de los unos para los otros. Otra de las razones de cómo poder hacer el bien sería siguiendo el ejemplo perfecto que nos dejó Dios a través de la vida de Jesús,
que es el ejemplo perfecto. Jesús, no solo con sus palabras, no solo con su prédica, no solo con sus enseñanzas, sino con su ejemplo, nos vino a demostrar el amor, ese amor que debemos de tener entre hermanos, ese amor que debemos de tener a Dios y a los hombres. Sí, con sus acciones. Otra Sí. de las razones de cómo poder hacer el bien sería aprovechar todas las oportunidades que nos presentan diariamente en nuestras vidas. La realidad es que no tenemos que irlas a buscar, no tenemos que ir a predicar como en el segundo tiempo lo hicieron sus apóstoles a los pueblos. Diariamente se nos presentan en nuestras vidas la oportunidad de hacer el bien, de dar un buen consejo, de hacer una obra de caridad, de aplicar nuestros dones y poder sanar espiritual y materialmente a nuestros hermanos, de poder orar e interceder por él ante algún conflicto, ante algún problema, de poder influenciar o influir en los acontecimientos diarios de este mundo. Y la forma para poder hacer el bien es estar de acuerdo con nuestra conciencia. La conciencia nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo. Es nuestra guía, es la voz de Dios. No estamos acostumbrados ni a oírla, y menos a hacerle caso. Y es tan simple diariamente poder entrar en meditación, poder entrar en elevación y poder escuchar esa voz suave, esa voz dulce que nos indica qué es lo que debemos de hacer. Antes de hacer algún acto que tengamos duda, examinarnos y oír ese consejo dulce que nos hace nuestra conciencia. ¿Cómo podemos hacer el bien? Tratando de vivir, amando y sirviendo a nuestros semejantes, que eso es lo que Dios nos dice en sus divinas enseñanzas. Venimos no para ser servidos, venimos para servir, para ayudar, para consolar, para curar a nuestros hermanos. ¿Qué hay que hacer? Mover nuestra voluntad para realizar, para ejecutar, para hacer obras meritorias de bien en nuestros semejantes. Si seguimos viviendo egoístamente para nosotros, si seguimos nada más pensando en nosotros, en nuestros problemas, ensimismados en nosotros, sin estar en este medio, sin saber que formamos parte de una sociedad, que tenemos no solo gentes materiales que dependen de nosotros, sino que hay una multitud de seres espirituales que están aprendiendo a través de cómo nosotros resolvemos nuestros problemas. Tenemos una gran responsabilidad y por ello seremos juzgados por nuestra propia conciencia, para ver si pudimos aprovechar estas oportunidades que nos da la vida o si las desperdiciamos y no pudimos almacenar obras de bien. ¿Cómo sabremos si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto en nuestras vidas? Poniéndonos en paz y en tranquilidad, en elevación, en oración, y si sentimos precisamente esa paz y esa tranquilidad, que es la forma en cómo Dios nos da una caricia y nos sentimos bien, estamos obrando correctamente. Cuando obramos mal, cuando no estamos haciendo bien, cuando tenemos un odio, cuando hicimos un acto egoísta, la conciencia nos lo reproche
y se manifiesta en un sentimiento que no estamos armonizados, que no nos sentimos correctamente y bien. Para reafirmar todo esto de hacer el bien, me voy a permitir leer unos pequeños textos. El Señor nos dice en su palabra de este tercer tiempo: en verdad os digo, aquel que en mi nombre siembre el bien, que es caridad, amor y paz, ese va por mi camino y encontrará la salvación. Nos dice, para hacer el bien es necesario amar. Y ahí toda la enseñanza, debemos de aprender a amar y debemos de practicar el amor. Os estoy enseñando la forma en que debéis lavar vuestras manchas y justificaros ante mí, haciendo el bien a vuestros hermanos y practicando la caridad en sus diversas formas. Que en vuestra fe hallaréis la potestad para curar y vuestra caridad será el mejor bálsamo. Nadie dude de si tendrá don para hacerlo o no. No temáis hacer la caridad, porque os consideraréis pobres. Orad y practicar mi divina enseñanza. De cierto os digo que en estos cortos instantes que dedicáis a la práctica del bien, harán sentir sus beneficios aún en muchas de las generaciones posteriores a vosotros. El bien lo podemos hacer no solo con obras materiales, lo podemos practicar ese bien orando, interviniendo por otros, emanando pensamientos de luz, de bondad, de cambio, de amor entre a nuestros semejantes por medio de esa bendita oración. Nos dice también, quien practica el bien siente interiormente mi presencia, lo mismo aquel que es humilde o el que ve en cada semejante a un hermano. Y nos recomienda, consagrad vuestra existencia al bien, compartid vuestra paz y vuestro pan, recibid con amor al necesitado, id a visitar al enfermo y al cautivo, haced luz en el camino de vuestros hermanos que van a tientas en busca de la verdadera senda, llenad de pensamientos nobles el infinito, orad por los ausentes, y la oración os aproximará a ellos. No os impongáis condiciones ni os exijo sacrificios, solo hago saber que el bien que hagáis a vuestros hermanos es un bien que os haréis a vosotros mismos. Los primeros que somos beneficiados por hacer el bien somos nosotros mismos. No lo hagamos por ese sentimiento de sentirnos enriquecidos porque estamos haciendo el bien. Hagamos el bien, llamemos por el amor mismo. Diseminados en la tierra se encuentran los que aún buscan hacer el bien y la forma de ser útiles a sus semejantes. Y en verdad os digo, todo aquel que alimente ese propósito está conmigo. Las circunstancias serán diferentes en cada uno de vosotros, pero siempre os darán la oportunidad para obrar bien. Ese bien podréis hacerlo lo mismo con el pensamiento que con los actos, con las palabras y aún con la mirada. Existen muchas formas de hacer el bien, muchas formas de consolar y servir. Todas son expresiones del amor. Y finalmente el maestro nos dice, no os baste el no hacer el mal, debéis hacer el bien para que seáis dignos de mi gloria. Debemos alcanzar esa gloria por méritos propios. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos de vivir para llenar nuestra canasta de buenas obras y en el momento de nuestro juicio podernos sentir tranquilos
y decir, Señor, acá te traigo lleno de lo que pude hacer y realizar en mi vida. Así es, hermano. Pues ahí nos está guiando nuestro Padre lo que tenemos que hacer, cumplir nuestra misión, una parte pequeña que nos ha dado en su obra nuestro Padre, y que así, mis hermanos, hagan el bien en su vida y verán que se sienten con esa paz, esa tranquilidad y ese amor. Pues el tiempo se nos terminó, pero vamos a venir nuevamente el miércoles próximo a las 11 de la mañana para poder seguir dando estas enseñanzas. Nos dio muchísimo gusto que estén con nosotros, que Dios ilumine su camino y les bendiga. Así, mi hermano Ángel, muchísimas gracias por su participación. Bendiciones para todos los hermanos. Escuchaste el libro de la vida verdadera, el Tercer Testamento. América González te espera la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, en Om Radio.